es Edgar Alfredo Corrales Cruz, soy médico especialista en medicina de emergencia y desastres del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, docente del curso de emergencias médicas y toxicológicas, que el día de hoy vamos a desarrollar el tema de traumatismo vértebro-medular. El traumatismo vértebro-medular, o TVM, como dice sus siglas, es la injuria a la médula espinal que resulta en un cambio, ya sea permanente, parcial, temporal, en la función normal, ya sea esta sensitiva, ya sea motora, o de la expresión autonómica que conlleva la médula espinal. En nuestro país carece de mucha investigación o registro o reporte sobre lo que es la estadística o la epidemiología, el traumatismo vértebro-medular o raquimedular. Obtenemos cifras de otros países como Canadá, Estados Unidos, Europa, las cuales vamos a comentar en un momento. En Estados Unidos aproximadamente 327 millones de habitantes y se estima que la incidencia de la lesión de la médula espinal es de 54 casos por cada millón de personas. Recordemos que en Lima hay aproximadamente 8 a 10 millones. Es decir, si fuera la misma proporción, en Lima tendríamos 54 casos por millón y si tuviéramos 10 millones quiere decir que tuviésemos 540 casos al año de pacientes con traumatismo raquimedular en Lima. Estos casos no incluyen, los que mueren por la ubicación del incidente, ¿no? O sea, los que mueren en el foco, los que mueren en el lugar del accidente. La prevalencia se estima que es en Estados Unidos 288.000 personas, ¿no? La edad al momento de la lesión básicamente es pacientes adultos jóvenes o adultos de mediana edad que conlleva entre 20 y 45 años, ¿no? El género, el 78% de los nuevos casos de TBM ocurren en población masculina por el tipo de actividad que pueden desempeñar y exposición al riesgo de traumatismo vértebro-medular. En este gráfico del año 2010, en Canadá, se ve un estimado de la prevalencia según la edad de pacientes con traumatismo vértebro-medular y vemos una curva que básicamente conlleva a aquellos que tuvieron una injuria traumática de la columna del cordón medular en color azul y aquellos que tuvieron una injuria no traumática en color plomo. Vemos cómo empieza a subir de manera significativa a partir de los 30 años y se mantiene hasta casi los 60 años. Ambos extremos de la vida tienen una mayor prevalencia de injuria cerebral, de injuria raquimedular. En el año 2015, o desde el año 2015, según el Centro Estadístico de Injuria Medular Espinal Nacional, reporta cuáles son las causas que nos llevan a este tipo de trauma, ¿no? Y principalmente tenemos los accidentes de automóvil, ¿no? Con un 38%, seguido de las caídas. Muy parecido a lo que veíamos en el traumatismo encefalocraniano. Las violencias le siguen con 13.8%, los deportes incluso, y los traumas médicos o quirúrgicos con un 4% aproximadamente. En este cuadro evidenciamos la etiología según grupo etario. Vemos que en el grupo etario de 0 a 5 años básicamente el tema del transporte logra ser uno de los más frecuentes. De 6 a 12 años también, pero aparece ya el cuadro de deportes en los niños como un agente causal de traumatismo vértebro-medular. En el grupo de adolescentes o jóvenes vemos que los deportes cobran mayor importancia y disminuye un poco el tema del transporte o las caídas. En el grupo de adultos de 16 a 21 años vuelve a cobrar importancia los accidentes de transporte y de 22 años a más
predomina básicamente los accidentes por transporte o tráfico como causa en adultos jóvenes. Y si vemos todo el grupo etario, la etiología de la injuria del cordón espinal, en todos los grupos etarios, vemos que el grupo que predomina en aquellos pacientes menores de 45 años es el transporte, pero ya pasamos a la predominancia de caída como mecanismo de lesión de la columna espinal a partir de los 60 años, ¿no? Con un pico entre los 75 y los 90 años como principal mecanismo de producción de lesión del cordón espinal. Estos datos han sido obtenidos de la Organización Mundial de la Salud en el año 2013. Para entender la fisiopatología de la expresión del traumatismo vértebro-medular hay que entender una serie de cambios que involucran a todos los segmentos de la médula espinal, ya sean los segmentos anatómicos, segmentos vasculares, distribución de las vías o de los cordones sensitivos, de los cordones motores, ya sea en la porción cervical, dorsal o lumbar. Y dentro de esta, si hacemos un corte transversal de la médula, hay que entender por dónde están discurriendo los haces motores, por dónde discurren los haces sensitivos, por dónde discurren los haces autonómicos, las vías de salida, qué tipo de haces van discurriendo uno cerca a otro para saber cómo la lesión, la injuria o la sección o la contusión o el edema pueden afectar estos grupos de estructuras sensitivo-motoras. La vascularización y entenderlas en la parte venosa y arterial dentro de la médula espinal logra ser el otro aspecto importante porque hematomas o sangrado o lesiones vasculares traumáticas pueden tener una expresión medular espinal del traumatismo raquimedular. En lo que respecta a la fisiopatología y lo que tiene que ver cómo es la participación de los elementos formes de la sangre, básicamente tienen que ver los monocitos, los neutrófilos, los cuales van a ocasionar algún tipo de lesión endotelial y el rodamiento de moléculas como la selectina, las moléculas de adhesión a la pared del endotelio van a ocasionar forados, aumentando la permeabilidad, la hemorragia y la infiltración de glóbulos rojos al tejido medular. Esta infiltración va a causar hemólisis, liberación de hierro y a la vez activación de radicales superóxido, radicales nitrógeno específico, liberación de fibrinógeno, leucocitos y activación de citoquinas inflamatorias, lo cual lleva a un aumento en la peroxidación lipídica, el daño inducido por proteínas, el daño por citoquinas, el daño por la disminución de la capacidad de antioxidación, el aumento del daño del ADN, algunos neurotransmisores excitadores como son el glutamato también, así igual que el traumatismo encefalocraniano, también va a aumentar el daño celular acá en lo que son las células gliales de la médula, y otras como son proteasas, metaloproteasas, calvapaínas y caspasas. Las células dañadas básicamente van a tener rol acá como son los astrocitos, la microglia, el macrófago, el neutrófilo y el neosófilo van a inducir el daño celular, ¿no? Son sustratos antiinflamatorios de leucocitos y de células gliales que van a estar involucrados en la injuria, en la limitación y la recuperación del daño inflamatorio. En lo que respecta a clasificación del TBM, vamos a tener 4 síndromes muy conocidos, como es el síndrome del cordón anterior, el síndrome del cordón posterior, el síndrome central y el síndrome de Bronze-Quart. El síndrome central de afectación medular central está producido por la afectación de las estructuras centrales o paracentrales medulares por lesiones intraxiales tanto de la hematomielia o el trauma, como son las lesiones inducidas por contusión o por aplastamiento o incluso por desaceleración. Cuando la lesión se sitúa a nivel cervical o de la unión cérvico-torácica, se manifiesta por una paresia flácida bilateral y atrofia en extremidades superiores.
Además, se asocia también una alteración de la sensibilidad termoalgésica bilateral segmentaria, debido a la interrupción de las fibras sensitivas que se decusan desde el asta posterior y que forman el haz espinotalámico. Dentro de estas existen el síndrome del asta anterior, el asta combinada anterior y piramidal, pero que no conllevan mucha importancia en la narración de lo que es el traumatismo vértebro-medular. Cuando hablamos de el síndrome de hemisección medular o el síndrome de Bronze-Quart, la presentación completa del síndrome es muy, pero muy rara. Habitualmente suele manifestarse como formas incompletas. Es más frecuente en las lesiones agudas traumáticas. La afectación aguda de la vía piramidal del lado de la lesión suele manifestarse como una paresia ipsilateral debajo del nivel de la lesión. Inicialmente flácida debido al shock medular y posteriormente espástica con hiperreflexia, signo de Babinski y alteraciones vasomotoras. Acompaña siempre de una pérdida de la sensibilidad propioceptiva y vibratoria del mismo lado y por debajo de la lesión o del nivel de lesión debido a la afectación del cordón posterior, así como una afectación de la sensibilidad termoalgésica contralateral. Debido a que el nivel de la lesión puede existir afectación del asta anterior y posterior, puede existir una paresia flácida ipsilateral y una zona de anestesia respectivamente en el nivel de la lesión. Así como en el traumatismo encefalocraniano, en el traumatismo raquimedular, también existe una injuria primaria y una injuria secundaria. La injuria primaria es básicamente inducida por la fuerza mecánica, en la cual tenemos fuerzas de compresión, la disrupción vascular, dificultad respiratoria, shock neurogénico, inflamación, compromiso de membrana y alteraciones en los niveles de neurotransmisores. Y la injuria secundaria básicamente que tiene que ver con lo que es la isquemia, la inflamación y la excitotoxicidad. En la injuria por isquemia tenemos la activación de la cascada isquémica, tenemos un exceso de producción e ingreso del calcio a nivel intracelular, lo cual conlleva apoptosis. Lo que son la inflamación, los astrocitos conllevan a una producción de una astrogliosis, lo cual lleva a daño celular, liberación de citoquinas, infiltración de linfocitos de la lesión y la activación de monocitos y fagocitos, lo cual conlleva un mayor daño tisular. En la excitotoxicidad tiene que ver el calcio, lo cual conlleva a una producción de radicales superóxido y estrés oxidativo. Niveles excesivos de glutamato, aminoácido excitatorio que conlleva a agresión del tejido medular básicamente. Por último, la apoptosis logra ser una vía final común para estas células y se deviene en daño neuronal de la parte raquimedular. Las manifestaciones clínicas van a depender básicamente del nivel de lesión. El dolor puede estar presente de manera muy intensa o en algunos de manera muy disminuida según el umbral de dolor de cada paciente y según el tipo de lesión que pueda presentar, ya sea a nivel de la región cervical, dorsal o lumbar. El déficit motor y sensitivo va a tener que corresponder según el área afectada y no hay un patrón. Todo va a estar devenido, ser consecuencia del tipo de lesión y del nivel de lesión que sea presentado en este tipo de traumatismo. El trastorno autonómico va a ser otra forma de que hay que buscarlo teniendo en cuenta la diaforesis, teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca, los cambios de presión arterial, el ortostatismo y alguna liberación de catecolaminas que puedan traducir si es que se obtiene algún parámetro de laboratorio como valoración de este tipo de pacientes. Los exámenes auxiliares en pacientes con traumatismo raquimedular o TBM básicamente involucran hacer un examen de gasometría arterial por el tipo de valoración de la ventilación. Recuerden que
Una de las formas de complicación de estos pacientes en la primera prioridad de atención es el fracaso ventilatorio, la hipoventilación y la conllevación a una insuficiencia respiratoria tipo 2. Entonces debemos ver si este paciente tiene una presión parcial de CO2 muy baja o muy alta según su frecuencia respiratoria. De igual manera acá valoramos el pH y el bicarbonato para poder hacer una evolución marcada de ese tipo de cuadros. La radiografía de columna cervical, si el paciente lo permite en estado de conciencia, constituye una de las exámenes de ayuda diagnóstica que nos van a aproximar a ver si es que hay daño de los ejes, básicamente en la proyección lateral. La tomografía espiral multicorte o la tomografía SAR computarizada nos da una mayor información y nos aproxima a las lesiones que puede haber en un 60-70% de los casos, siendo la resonancia magnética nuclear el examen de elección siempre y cuando se pueda disponer. El inconveniente es que en nuestros centros de emergencia de los hospitales no tenemos un resonador las 24 horas y los 7 días de la semana como para poder estimar la lesión. Recordar que lesiones pequeñas o que necesiten un acto quirúrgico descompresivo se pueden obtener con una tomografía, y la resonancia nos puede ayudar a valorar lesiones en pacientes no extremadamente agudos, no extremadamente severamente comprometidos, y la resonancia puede ser diferida en las primeras 24 o 48 horas. En cuanto a lo que es el diagnóstico, al igual que el traumatismo encefalocraniano, esto va a depender de los datos que encontremos, la cinemática que nos narren, el escenario en el cual sucedió el accidente, la injuria, y tenemos que tener una hoja de registro, porque acá es muy importante valorar cada uno de los segmentos de la columna medular, ya sea cervical, torácica, lumbar, para poder obtener una información y valoración del riesgo que se va a solicitar. No podemos pedirle a todos los pacientes que tienen TBM una tomografía desde el cuello hasta la región lumbosacra. Para eso debemos tener un examen físico detallado sobre lo que es los parámetros motores, lo que es los parámetros de sensibilidad, y sobre lo que es algunas funciones autonómicas o de gobernación de esfínteres como son el vesical y el anal, que nos van a permitir también hacer una valoración del nivel comprometido de la médula. Para eso utilizamos hojas de registro adecuadas con gráficos, con puntajes, para poder tener una valoración específica. Dentro de esta valoración, desde el año 94 existe el score de Asia, que básicamente es unas siglas que comprometen lesiones completas o incompletas de la columna hasta una columna normal, desde la lesión completa A, que es la ausencia de función motora y sensitiva que se extiende hasta los segmentos sacros 4 y 5, la lesión incompleta B, preservación de la función sensitiva por debajo del nivel neurológico, que se extiende hasta los segmentos S4 y S5 y con ausencia de función motora. La lesión incompleta C, preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico y más de la mitad de los músculos por debajo del nivel neurológico tienen un balance muscular menor de 3. Preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico, más de la mitad de los músculos LAVE por debajo del nivel neurológico tiene un balance muscular de 3 o más. Esta caracteriza la lesión incompleta tipo D. Y
Les funciones sensitivas y motoras normales sería el tipo E. Cuando hablamos de balance muscular menor de 3 o mayor de 3, nos referimos a la medición de la función motora de acuerdo a la escala de Asia. Tenemos parálisis total 0, 1, contracción viable o palpable, visible o palpable, 2, movimiento activo completando el arco de movilidad y eliminando la fuerza de gravedad, y 3, movimiento activo completando el arco de movilidad contra la fuerza de gravedad. Nos referimos a este valor, menos de 3 o más de 3. En lo que respecta al tratamiento del traumatismo vértebro-medular, al igual que el traumatismo encefalocraniano, tenemos una serie de medidas que hay que hacerlo en el prehospitalario, en la atención donde se da el accidente, en el tipo de rescate, en la fijación de la columna cervical. Aprender a fijarlo incluso antes de extricarlo al paciente, ya sea de una zona confinada, ya sea de un vehículo aplastado o ya sea de una zona con un acceso un poco limitado. Esta fijación de la columna cervical, o sea, de toda la parte espinal, ya sea con un back case o con collarines o con tacos laterales, se debe dar antes de iniciar la movilización. Porque si uno sospecha por la cinemática o por los hallazgos del paciente que tiene un traumatismo raquimedular y lo transportamos sin haberlo fijado totalmente esta columna, podemos empeorar el daño, empeorar el edema medular, empeorar la sección y obtendremos un peor pronóstico de recuperación. El transporte se debe dar de manera oportuna a aquellos centros en los cuales cuentan con un tomógrafo espiral multicórtico, un neurocirujano para que haga la valoración respectiva. Estos pacientes deberían ser referidos de primera intención a hospitales nivel 4, o sea, a Rivalidad de Almenara, 2 de Mayo, Carrión, Loaiza. El triaje en este centro hospitalario nos va a ser de gran importancia para catalogar la prioridad de atención y hacer que este paciente se encuentre en un shock medular o shock espinal o tenga lesiones asociadas del trauma fuera de la columna raquimedular que conlleven a una atención inmediata. Si no es así, se valorará las prioridades 2 o 3 con la involucrada a la participación del neurocirujano de guardia. El manejo hospitalario va a radicar básicamente como todas las medidas de los pacientes graves, o ver la vía aérea, ver la parte de ventilación mecánica, o valorar el CO2 para ver el compromiso ventilatorio de los músculos intercostales y rescatar del shock. Estos pacientes van a ser un shock distributivo, es un shock medular, las lesiones asociadas hay que corregirlas, y uno de los parámetros terapéuticos que siempre ha estado en controversia desde hace muchos años es el uso de corticosteroides en altas dosis. Desde el año 83 es que se viene dando los estudios en lo que es intervención con corticosteroides. Este tipo de corticosteroides en altas dosis ha logrado no tener ningún efecto benéfico, incluso en las primeras 8 horas. Son más los efectos colaterales, los cuales el paciente empieza a presentar y empeorar su evolución del cuadro. La medicina basada en evidencias no logra recomendar la metilprednisolona en infusión en 8 horas ni en 48 horas, y los beneficios de sobrevivencia o disminución de la mortalidad no han mejorado. El tratamiento quirúrgico va a depender de las lesiones que se puedan objetivar en la tomografía espiral multicorte o en la resonancia magnética nuclear para poder entrar a cirugías descompresivas o en cirugías de evacuación de hematomas. Aún así, la recuperación de la función motora o función sensitiva no está garantizada y va a depender del momento. Mientras más temprana sea la cirugía, es mucho mejor. Va a depender del grado de sospecha, del grado de evacuación a un centro que tenga una neuroimagen oportuna y a un acceso inmediato a un quirófano con un neurocirujano. Por eso que estos pacientes deben ir a centros de nivel 4 y no a hospitales desconcentrados de la red.